Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en este día por la vida, la salud que tú nos has dado hasta este instante. Padre Santo, alabamos y glorificamos tu santo nombre por medio de estos cantos, Señor, que es en gratitud a lo bueno que has sido con nosotros, Padre bendito. En el dulce nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento eres tú. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Mi alabanza eres tú, Señor. Mi alabanza eres tú, Señor. Mi alabanza eres tú, Señor. Mi alabanza eres tú. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado el existir, porque tú me has dado cariño, me has dado amor. Hola a todos, gracias por acompañarnos aquí en Cross Point Christian Church. En esta mañana tengo el gusto de presentar un mensaje titulado Partimiento de Pan, o sea, hablando de la comunión que se celebraba en la iglesia desde los primeros discípulos que fueron convertidos a la iglesia, se han celebrado el partimiento de pan o como conocemos también la comunión. En esta mañana quiero presentarles un versículo clave en San Juan capítulo 6, versículo 35. Juan 6, 35, hablando acerca del Señor Jesucristo, y cuando hablamos acerca de el partimiento de pan o celebrando la comunión, escuchen este versículo. Juan 6, 35 dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree nunca tendrá sed jamás. Vamos a orar. Padre Santo, le pedimos en esta mañana que sea usted nuestro guía, nuestro maestro. Conforme estudiamos y escuchamos este mensaje, le pido, Espíritu Santo, que sea usted el que abra nuestro entendimiento, nuestros ojos espirituales para poder recibir su palabra y dejar que ella cumpla el propósito por el cual usted la ha hablado
y que transforme nuestras vidas para ser más como Cristo Jesús, para su honra y gloria, Padre. Se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. El punto principal en esta mañana es lo siguiente, que cuando celebramos el partimiento de pan o tomar comunión de la manera debida como Dios manda, eso le trae honra y gloria a Dios. Y también se usa como un testimonio para el mundo no creyente. Son dos cosas. Cuando apropiadamente celebramos la comunión y tomamos parte en la comunión, le traemos honra y gloria a Dios. Y también cuando tomamos la comunión, sirve como un ejemplo, como un testimonio para el mundo no creyente. Y vamos a desarrollar ese punto principal con los 3 puntos que tenemos para compartir en esta mañana. Nos damos cuenta que las últimas 4 semanas hemos hablado de 3 temas relacionados a la iglesia primitiva, o lo que los creyentes al principio de los tiempos de la iglesia celebraban, observaban, consideraban de gran valor y a lo cual se dedicaban. Estoy hablando de la doctrina de los apóstoles, estoy hablando acerca de la oración, del compañerismo, y ahora estamos hablando de la cuarta parte, que es el partimiento de pan o la celebración de la comunión. Y en el punto principal digo que si lo hacemos bien, podemos traerle honra y gloria a Dios. Y la razón por que lo pongo de esa manera es que vamos a mirar en 1 Corintios capítulo 11, donde San Pablo desarrolla este tema más que en ninguna otra parte. En ninguna otra parte en toda la Biblia, en el Nuevo Testamento, miramos a tanto detalle acerca de cómo una iglesia debería de tomar comunión. Y eso es lo que quiero mirar. Vamos a mirar 1 Corintios capítulo 11, versículos del 17 al 34. Es una porción media grande, pero creo que es importante mirar todo el contexto de lo que Pablo está tratando con la iglesia en Corinto. Y vamos a mirar 3 puntos. Pero antes de entrar a los puntos, como forma de introducción, quiero recordarles que quiero hablar un poquito acerca de qué es la comunión. Cuando tomamos la comunión y tomamos parte y miramos los elementos, la copa, y miramos también el pan, que al rato vamos a tomar parte en la comunión, ¿de qué estamos hablando y cuál es el propósito? Miramos tal vez en nuestra cultura, nuestra historia, miramos que diferentes personas de tal vez diferentes creencias o religiones o sectas celebran la comunión de diferente manera. Y una palabra que tenemos que tener cuidado es de no permitir que seamos nosotros divididos como creyentes y seguidores de Cristo por cosas menores. Por ejemplo, ahí hay tantas variaciones. Creo que no es ni siquiera necesario hablar de las diferencias menores cuando viene acerca de tomar la comunión. Una fácil sería, no muy ofensiva, sería que hay personas que toman la comunión cada semana, como lo hacemos aquí en Crosspoint. Y yo vengo de una iglesia donde crecimos y tomamos la comunión una vez por mes, el primer domingo del mes. Ahora, ¿quién estaba bien? No importa, nadie estaba bien, nadie estaba mal. En realidad lo más importante es nuestro corazón como congregación y nuestro corazón individual cuando venimos a la mesa del Señor a tomar la comunión. Y es lo que queremos platicar y tener cuidado, no dejar que cosas pequeñas nos dividan. Ahora, hay cosas más grandes que tal vez sí nos dividan. Por ejemplo, hace 2 semanas hablamos acerca de doctrinas de los apóstoles, qué es lo que los apóstoles enseñaban, la palabra de Dios y esas enseñanzas, y cómo es que tenemos que conocer esas enseñanzas para poder identificar enseñanzas erróneas. Hay, por ejemplo, diferencias grandes, como la idea de que, o la enseñanza de que cuando uno toma la comunión, el pan y la copa, el pan literalmente se convierte en el cuerpo de Cristo y la copa
o el vino o el jugo se convierte literalmente en la sangre de Cristo y estamos participando de su carne literal y su sangre literal. Esa enseñanza se conoce como la enseñanza de la transubstanciación. No la voy a decir de nuevo porque a lo mejor me sale peor. Pero esta enseñanza, creo yo, errónea, basada en las Escrituras, se enseña, tal vez a muchos de nosotros crecimos bajo esa enseñanza, esa doctrina, y lo más importante que tenemos que hacer, y se les voy a decir, nunca me voy a cansar de decir esto, es tu responsabilidad de estudiar qué es lo que la palabra dice, qué es lo que Dios dice acerca de cualquier tema, en cualquier momento. El tema de la comunión y el significado de lo que hacemos cuando tomamos comunión es importante. Y es necesario entender que para nosotros, para mí, voy a hablar de mí, para mí cuando tomo la comunión, los elementos, el jugo, la copa, el pan, son una representación del cuerpo y la sangre de Cristo. Y lo importante es de que Dios se hizo carne, tomó cuerpo humano, cuerpo y sangre, y luego ofreció esa vida, ese cuerpo, esa sangre, como un sacrificio, como un pago por los pecados del mundo. Y cuando Él estaba en la cruz, una de las 7 frases que dijo fue, consumado es, está terminado, el pago se ha hecho, está cumplido. Y en Hebreos también nos explica que Cristo fue ofrecido una sola vez por los pecados del mundo. No es necesario que semana por semana o mes por mes sea reactuado lo que Cristo hizo por nosotros hace 2000 años. Una sola vez, un solo sacrificio, y con esto conmemoramos ese sacrificio que Dios hizo por nosotros. Son símbolos que representan una realidad muy importante para nosotros como cristianos. El punto, de nuevo, es no dejar que puntos menores, y yo diría que la transubstanciación es un punto mayor, especialmente por las implicaciones, y tal vez no entendamos el significado de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz y cómo Él cumplió y terminó esa obra de salvación. Muy bien. Vamos entonces a mirar en 1 Corintios capítulo 11, versículos del 17 al 34, y vamos a mirar 3 cosas acerca de la comunión. La primera cosa que queremos mirar acerca de la comunión es que la comunión debería de ser un evento edificante que alaba a Dios y une a la iglesia. Cuando alguien viene y toma de la comunión y comparte de la mesa, de los elementos, debería ser algo edificante y glorificante para Dios. Edificante para cada uno, para la iglesia, para el que somos el cuerpo de Cristo, pero que alabe y glorifique el nombre de Dios. Ahora, ¿por qué digo eso? Vamos a mirar nuestra lectura, capítulo 11, versículo, ¿qué dije? 17. Vamos a comenzar en el 17. Y vamos a leer bastantes que vamos a tener que poner atención, y me encantaría si están siguiendo esta lección, este mensaje con su Biblia enfrente de ustedes. Este es Pablo hablándole a los creyentes en la iglesia de Corinto. Y la iglesia en Corinto, si lee toda la carta aquí, se da cuenta que la iglesia en Corinto era una iglesia especial porque tenía problemas muy especiales. Y Pablo le escribe una carta dura porque tenían muchos problemas, y el deseo de Pablo era que se corrigieran bajo la instrucción de Dios por medio de sus cartas de Pablo. Y uno de los lugares donde la estaban fallando, estaban haciendo las cosas mal, era en relación a la comunión. Cuando se juntaban y tomaban la comunión, estaban haciendo unas cosas mal. Entonces lo que queremos hacer nosotros es mirar para aprender y asegurarnos de que nosotros no estemos haciendo las cosas mal y podamos hacerlas bien, para que, tomando la comunión de la manera que Dios quiere que tomemos la comunión, pueda ser un evento que glorifica a Dios y también edifica a la iglesia. Dice así, comenzando con el versículo 17, dice, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo,
porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Dice Pablo, ya le escribió 11 capítulos de diferentes temas. Y cuando llega al punto donde les va a hablar acerca de tomar la comunión como iglesia, les dice, y esto que les voy a decir ahorita, no los puedo alabar, no les doy un thumbs up, al revés, no high five, un thumbs down y nada de 5. Agarran un 0. O sea, lo está regañando, está diciendo, ahorita les voy a hablar acerca de la comunión y de lo que escucho, acerca de lo que están haciendo, lo están haciendo mal. Y dice aquí, en vez de que sea algo edificante, es algo que está destruyendo ahí la congregación. La pregunta es, ¿qué es lo que estaban haciendo? Casi como tipo chisme. Híjoles, estaban haciendo algo mal. A ver, Pablo nos va a decir qué es lo que estaban haciendo mal. Ahora, esto no es nada más una lección histórica. Es algo que queremos aprender para aplicárnoslo a nosotros mismos. Ahí va. Dice, entonces, el primer punto acerca de la comunión es de que debería de ser un evento edificante. Pero para la iglesia en Corintios no era un evento edificante, era lo opuesto. Y mire lo que estaba pasando. Y el versículo 18 es bien interesante. Dice, pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones y en parte lo creo. El primer punto, el primer problema por lo cual cuando se reunían y tomaban la comunión no estaba bien, es que entre ellos había divisiones. Había divisiones, había grupitos, había gente que no se quería juntar con aquellos y había gente que sentía como que nosotros nos juntamos aquí, pero aquellos nos caen gordos, aquellos son bien creídos, aquellos no saben nada, estos huelen feo. Hermanos, tenemos que tener mucho cuidado porque nuestro corazón pecaminoso tiene tendencias de buscar cualquier diferencia para dividirnos. Tenemos que tener cuidado. ¿Hay diferencias? Claro. Muchas diferencias Dios nos las dio. Somos colores diferentes. Somos diferentes tamaños. Venimos de diferentes lugares. Y todo eso está bien. Esas diferencias honran a Dios. Cuando gente de diferentes lugares, con diferentes historiales, experiencias, pueden juntarse y estar unidos y celebrar la comunión, eso le trae honra y gloria a Dios. Habla de su poder de unificar, de unir a gente de todas partes y de todos lugares. Entonces, el primer problema que la iglesia en Corinto tenía era, y lo miramos en el capítulo 1, era que estaban divididos. Ahí había gente que decía, yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo le pertenezco a Pedro. Parecían pandillas en la iglesia. Hablen con cualquier pastor y les va a decir, el problema más grande que tienen en su iglesia es divisiones. Gente que no puede, no quiere llevársela bien con otros. No se quieren humillar y aceptar las diferencias, pedir perdón y perdonar. Preferimos quedarnos en nuestro caballo arriba y mirar a todos para abajo. Tenemos que tener mucho cuidado. Ese es el problema número 1 con la iglesia en Corintios, divisiones. Jóvenes, cuidado jóvenes. Aún en nuestros jóvenes, en nuestra juventud, puede haber divisiones, bien fácil. Pero en realidad, en todo. Es algo que tenemos que tener cuidado, tenemos que trabajar duro para poder estar unidos y glorificar el santo nombre de Dios. Entonces, la división lo miramos en el versículo 18. Versículo 19 es un versículo bien interesante. Yo sé que digo que es bien interesante todo el tiempo, pero es verdad. El versículo 19 es bien interesante porque miren lo que va a decir aquí Pablo. Dice, escucho que hay divisiones entre ustedes y en parte lo creo, ya los conozco. No me sorprende que estén diciendo que hay divisiones en su congregación. Y luego el versículo 19 dice, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Dice aquí Pablo, van a haber divisiones, en todas las iglesias van a haber divisiones, pero dentro de la división
dentro del drama, dentro del problema, dice, es necesario que esos problemas existan para poder identificar quién es quién. Y específicamente, quiénes son los creyentes genuinos. Wow. ¿Sabes cómo podemos darnos cuenta quién es quién? Cuando entra el problema, cuando hay fricción, cuando hay desacuerdo, cuando hay diferencias y hay problemas y aún pleitos, te das cuenta quién es quién. Y Pablo dice, es necesario que hagan estas divisiones y estas disensiones. Dice aquí, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados, los que son creyentes. Obviamente todos nos podemos tratar bien y portar bien cuando todo está más o menos bien. Pero cuando alguien me hace algo, ahí están en los colores de veras quién realmente somos. Y dice Pablo, qué bueno que hay problemas. Y siempre van a haber problemas. Y esos problemas ayudan a identificar quiénes son las personas que son parte de la iglesia en verdad y quiénes vienen a la iglesia nomás para... y tú llena ahí la frase, completa la frase. Hay mucha gente que viene o va a iglesias por razones equivocadas, no para buscar alabar a Dios. Tenemos que tener cuidado. En el versículo 20, al principio del 21, otra razón por que la estaban fallando en términos de la comunión es de que había mucha gente que simplemente estaba pasando por las mociones. O sea, llevaban su comida, iban a la iglesia, al templo, a la reunión y tomaban parte y comían y tomaban, pero no de la manera correcta. Miren lo que dice aquí. Versículo 20. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Dice, se juntan a comer y a tomar, pero lo que ustedes están haciendo cuando toman y comen no tiene nada que ver con la comunión. Dice, porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Ahí voy a terminar. O sea, que la gente iba a la iglesia, llevaba su comida, llevaba su vino a la iglesia y dice, la manera que lo estabas haciendo es una manera equivocada. Ahora, pero el punto aquí es de que de todos modos la gente pensaba que estaban tomando parte en la comunión porque estaban comiendo en la iglesia y tomando en la iglesia. Y Pablo dice, ese no es el punto, my friend, ese no es el punto. Y ahorita vamos a mirar. Porque el siguiente punto aquí, acerca del hecho de que debería de ser un evento edificante, empezando el versículo 21 al 22, miramos esto. Dice, cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Y uno tiene hambre y otro se embriaga, se emborrachan en la iglesia. Pues ¿qué? ¿No tenéis casa en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis a la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. No, cero. No los voy a alabar, no les voy a decir que lo están haciendo bien porque lo están haciendo mal. Gente lleva comida, pero ellos se lo comen solos. Llevan su vino y se lo toman y se emborrachan en la iglesia y todavía en su mente están pensando que tomaron la comunión y celebraron la comunión, nomás porque comieron y tomaron en la iglesia. Y dice, eso está muy mal. Están siendo egoístas, no están siendo considerados, no hay amor. Y les dice, la persona, el pobre, literalmente el pobre que fue a la iglesia para tomar parte en la comunión, que no tiene en su casa comida. En vez, tú perdiste la oportunidad de tú que tienes de traer comida y compartir, y en vez de compartir nomás te lo comiste y el pobre que vino con hambre se quedó con hambre porque tú no compartiste. Eso no es la comunión. Eso no es tener las cosas en común. Eso no es tener a Cristo en el centro y eso no es considerar a los demás. Lo que estás haciendo está mal. Y hermanos, nosotros fácilmente podemos caer en eso.
fácil, fácil. Le está diciendo, hey, ¿tú qué tienes de más? Comparte, porque es lo que estaban haciendo al principio en la iglesia. Yo sé que se nos es difícil. En veces pensamos, bueno, es que yo tengo más porque trabajo más duro que aquel. Y Dios me ha bendecido más a mí porque yo he sido muy inteligente en cómo he invertido mi dinero y cómo he cuidado mi dinero y he sido responsable con mi dinero. Así es que si ellos no tienen es por su culpa. O cualquier cosa que venga en tu mente. El punto es, le dice Pablo, tú que tienes de sobra, en vez de compartir con el que falta, estás siendo egoísta y eso está mal. Cuando vienes a tomar la comunión y tomar parte en la Santa Cena, debes de compartir. Juntos vamos a comer, nada de que uno se adelanta del otro y uno se toma todo el vino y se embriaga. Eso está mal. Y hermanos, estamos hablando de la Santa Cena, pero nuestra actitud es lo importante. Cada vez que venimos a la iglesia debería ser un evento edificante, no solamente para mí, pero para los demás. Y déjeme decir, después de 20 y tantos años en liderazgo, en servicio en la iglesia, es el deber del liderazgo de mantener o crear un ambiente positivo, edificante, donde la gente puede venir y ser edificado, crecer y ser bendecido. Pero muchas veces es nuestra actitud personal que no nos deja hacer eso. Venimos con rencores, enojados, con hambre. Ay, ¿cuánto tiempo más este pastor ya lleva 30 minutos hablando y la hambre que tengo ahorita no me deja ni poner atención? Cualquier cosa, cualquier actitud que no nos permita estar centrados en Cristo, en lo que Él hizo por nosotros en la cruz y en lo que Él ha prometido, está mal. Debemos de venir y ser edificados y ser edificantes para los demás, y eso tiene que ver con nuestra actitud, y parte de esa actitud es no ser egoístas, es ser considerados, tener amor los unos por los otros. Muy bien. Lo que debería de haber sido una celebración maravillosa acerca del amor y el sacrificio de Cristo Jesús se había convertido en una desgracia, en algo vergonzoso, en lo opuesto de lo que debería de haber sido. Y Pablo les llama la atención. Le dice, no les voy a dar un high five, les voy a dar un high five en la cara. Es lo que se merecían. Pero les dio un high five en la cara simbólico. Los regañó, les dio su buena regañada, y creo que nosotros como creyentes deberíamos de tomar una exhortación así para ellos y aplicárnosla para asegurarnos de que nosotros no estemos cayendo en los mismos errores. Muy bien, entonces, la Santa Cena debería de ser un evento edificante. Punto número 2, la Santa Cena debería de ser o es un nuevo pacto para la iglesia. Es un nuevo pacto para la iglesia. El viejo pacto, desde el Antiguo Testamento hasta la noche que Cristo fue entregado. Desde esa noche, en cuando el Señor Jesucristo fue entregado y celebró la Santa Cena, la Pascua, 1400 años, el pueblo de Israel ya tenía 1400 años celebrando la Pascua. Y esa Pascua cada año debería ser un recordatorio de que un día el Cristo iba a venir con el fin de salvar y quitar los pecados del mundo y salvar a la humanidad. Y ese era el Señor Jesucristo. Entonces, nos damos cuenta en el versículo 23, algo bien importante, que es, dice Pablo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Pablo es una persona bien interesante. Después de que fue convertido, dice que pasó tiempo con el Señor, donde el Señor le enseñó directamente muchas cosas. Sabe que el libro de Corintios fue escrito antes de los evangelios. Pablo no estaba repitiendo lo que leyó de Mateo. Mateo todavía no escribía su evangelio. Las escrituras de Pablo se conocen que fueron escritas antes de los evangelios, varios de ellos. Entonces, dice Pablo, lo que yo recibí directamente del Señor, eso yo os he enseñado a ustedes. Pablo ya les había enseñado a la iglesia en Corinto cómo deberían de celebrar la comunión, y ellos se habían desviado de eso. Por eso estaba mal y por eso Pablo estaba enojado con ellos.
Ya les había dicho, ya les había enseñado y ellos convirtieron este sacramento en algo que no era. Entonces, tenemos que entender, este nuevo pacto para la iglesia fue instituido por el Señor Jesucristo mismo. Y luego nos damos cuenta que el versículo 23 al 26 está repitiendo lo que sucedió la noche que el Señor Jesús fue entregado. Dice así, dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan. Cuando el Señor Jesús tomó pan, perdón, Él estaba celebrando la Pascua. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto ahora en memoria de mí. 1400 años, el pueblo de Israel, cada vez que comía y celebraba esta cena de la Pascua, estaban recordando cuando Dios los liberó de Egipto. Y específicamente la noche cuando salieron corriendo de Egipto, que comieron la cena por primera vez y pusieron la sangre de ese cordero afuera en la puerta, alrededor de la puerta, para que el ángel de la muerte pasara sobre ese hogar y no matara al primogénito de ese hogar. Eso fue celebrado por 1400 años, pero esa noche que Jesús fue entregado, dice, este pan que hemos estado usando por 1400 años para celebrar lo que Dios hizo por nosotros como judíos, dice, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Y asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, el nuevo pacto en mi sangre. Jesucristo es el que dijo, ya no vamos a hacer lo que hemos hecho por 1400 años, ahora es algo nuevo. Tiene que ver con mi sangre, dice, es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Vamos a celebrar en memoria, vamos a hacer un recordamiento de lo que Dios, nuestro Señor Jesucristo, hizo por nosotros en la cruz. Es un nuevo pacto establecido por el Señor Jesucristo. Así pues, todas las veces que la comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y hablando del nuevo pacto, Juan el Bautista, en el primer capítulo de Juan, cuando Juan el Bautista mira al Señor Jesucristo caminando hacia Él, dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estaba haciendo referencia de que cuando el pueblo judío comía o sacrificaba y comía el cordero, Jesucristo era el nuevo, verdadero cordero que iba a quitar los pecados del mundo cuando dio su vida en la cruz como sacrificio y pago. Muy bien. Es un recordatorio, la iglesia debería de recordar lo que Cristo hizo por la iglesia. Y este nuevo pacto también nos recuerda lo que leímos ahorita en el versículo 26 al final, dice que la muerte, cuando tomamos la comunión, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Ya cuando Él venga por su iglesia, conocido como el rapto de la iglesia. El Señor Jesucristo en capítulo 14 de San Juan les dijo a sus discípulos, les dice, pueden leerlo después, pero básicamente le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Le dice, no se preocupen, así como me voy a regresar por ustedes. Dice, no se preocupen, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a preparar un lugar para vosotros, y si me voy a preparar un lugar para vosotros, vendré otra vez para recibiros a vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Esa es la promesa que Dios nos ha dado. El Señor Jesucristo dijo que se iba a ir. Y también dijo que iba a regresar por nosotros. Y cada vez que tomamos la comunión, estamos recordando y proclamando lo que Cristo Jesús hizo por nosotros en la cruz. Y lo vamos a hacer hasta que Él venga. Hasta que Él venga. Y cada vez que tomamos los elementos es para nosotros una semana más cerca al regreso de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. Punto número 3 para que no se nos termine el tiempo. La comunión debe de ser un evento edificante, es un nuevo pacto para la iglesia y tercero, requiere autoexaminación. Autoexaminación. Así mero.
comenzando con el versículo 27 hasta el 34. Vamos a leer el 27 al 29 y recuerden el contexto por el cual eso está escrito. Pablo le escribe a la iglesia en Corinto, donde estaban haciendo muchas cosas mal. Recordamos el contexto, pero también hay muchas cosas que podemos aplicar a nosotros. Así que dice, comenzando con el versículo 27, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor, indignamente será culpable o culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Entonces, el contexto aquí, creo específicamente, el contexto es lo que Pablo tiene contra los corintios de cómo estaban ejerciendo al tomar la Santa Cena. Y ya miramos lo que ellos estaban haciendo mal. Ahora, para el resto de nosotros, también cabe aquí, se aplica el hecho de que cuando tomamos la comunión, cuando venimos a la iglesia, cuando vamos a tomar parte en algo tan importante que el Señor Jesucristo mismo ordenó, debería de haber autoexaminación. Ahora, yo he escuchado varias lecciones donde esto se aplica a la idea de que cuando vas a tomar comunión y ya van a pasar los elementos, te acuerdas y dices, ¿sabes qué? Antes de tomar la copa, ¿soy digno? Espérame. A ver, en la mañana pequé, sí, déjalo confieso. Y esta semana pequé desde la última vez que tomamos la comunión, sí, un montón de veces. A ver, fue esta, aquella. Y córrele que ahí viene la comunión. Y confiesas eso y luego te sientes como que, ya confesé mis pecados, ahora sí, a ver, échame el pan, échame la copa, todo está bien. No creo que es lo que Pablo está hablando aquí. Uno, porque no te vas a acordar de todos los pecados que cometiste, y si tú eres digno de tomar la copa y tomar el pan porque confesaste tus pecados antes de tomarlo, no cabe. ¿Sabe quién es digno para tomar la copa y el pan? Fuera de Cristo, nadie. Nadie somos dignos de tomar parte de su cuerpo y su sangre. Pero Él nos ha calificado para poder tomar parte del cuerpo y su sangre, por lo que Él hizo por nosotros en la cruz cuando Él dijo, consumado es. Y dice en Hebreos que una sola vez fue crucificado y ofrecido el Señor Jesucristo como sacrificio por nuestros pecados. Y en Colosenses capítulo 1 dice que fuimos perdonados de todos nuestros pecados. Entonces, no somos dignos porque confesamos todos nuestros pecados. Somos dignos porque hemos nacido de Dios. Ahora, en referencia a la comunión, en tener en común, llevárnoslas bien, a considerar a otros, si tenemos pecado en nuestra vida y no lo confesamos o no nos arrepentimos, eso afecta nuestra comunión con Dios y con nuestros hermanos. Eso es cierto. Pero la idea de que si no confieso mis pecados no soy digno de tomar los elementos, tenemos que tener cuidado con eso. Ahora, habla ahorita también acerca de las consecuencias de no honrar el cuerpo. Versículo 30 dice, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. En primera de Juan habla de que si estamos viviendo como el mundo y no nos arrepentimos de nuestro pecado, dice que Dios nos puede llamar a su presencia. Aquí creo que está hablando también posiblemente de eso, pero también está hablando de las consecuencias naturales. Vaya, si hay gente que se está emborrachando en la iglesia, me imagino que también se está emborrachando en su casa y en el trabajo y en todas partes, y como consecuencia natural va a haber gente enferma y va a haber gente que se muere de como una consecuencia natural de sus acciones. Si hay gente que dice llevaba su comida a la iglesia para compartir y terminaba comiéndosela todo, ¿sabe qué es eso? Eso es ser un comelón, no sé la palabra adecuada en español, pero en inglés es gluttony. Estás comiendo mucho, van a haber consecuencias. Y si llevas comida a la iglesia, en vez de compartirte, te la comes todo en la iglesia,
Si no te da vergüenza hacer eso en la iglesia, me imagino que en tu casa también te gusta comer demasiado. Y lo mismo con la bebida, y hay consecuencias naturales de esas acciones. Pero también existe la realidad de que Dios puede, como forma de disciplina, llamarnos a su consecuencia o castigarnos con una enfermedad. Ciertamente es posible dentro de su poder. Y por último, quiero terminar con el versículo 33. ¿Y por qué digo esto de las consecuencias naturales y por qué es importante mantener todo esto en contexto? Porque mire, cuando Pablo en el versículo 30 dice, déjeme leer 31 para terminar. Dice, si pues si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, aquí Pablo está terminando todo el asunto, está resumiendo todo el problema, todo el asunto. Un resumen. Y miren lo que dice. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. ¿Ese es el resumen, Pablo? ¿No nos vas a regañar más feo? Diría yo que ese ha sido el punto de Pablo. La comunión tiene que ver con tener en común, no andar actuando de una manera individual o egoísta. No preocuparme nada más por mí, sino preocuparme por todos los demás. Compartir de lo que yo tengo para la gente que necesita. Entonces Pablo, cuando resume todo esto, nos hace saber de lo que está hablando. Y él está hablando de que cuando se reúnan en la iglesia, él considera el problema más grande es de que hay, por diferentes razones, no se están esperando, no hay unidad, no hay este mismo sentir entre todos. Hay un espíritu de división y egoísmo y de falta de amor. Y Pablo es lo que está tratando en toda esta sección. Entonces le dice, así que hermanos míos, cuando reunáis a comer, esperaos unos a otros. Y si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Y las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Entonces les dijo, voy a visitarles, tienen muchos problemas más, pero ya se me cansó la mano de regañarlos tanto, mejor cuando llegue les voy a ayudar a corregir todos los otros problemas que tienen. Entonces, los 3 puntos como forma de resumen de mi parte acerca de la comunión es de que debería ser un evento edificante donde mostramos amor y consideración y no somos egoístas y donde Cristo está al centro y lo que Él hizo por nosotros está al centro. Y tenemos que tener cuidado con nuestro corazón. Nos damos cuenta que la comunión es un nuevo pacto en la iglesia. Es algo que fue celebrado como por 1400 años. Fue celebrado se me va la palabra, el Passover, la cena, y eso debería estar apuntando a Jesucristo, lo que Él hizo en la cruz, y luego Él dice, cuando Él celebra la última cena, dice, eso es un nuevo pacto. Esta cena que se ha celebrado por 1400 años la vamos a cambiar a un mejor pacto. Ahora estamos hablando no de un cordero que cubre el pecado del mundo o del pecador, sino que el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Y cómo? Cuando Él ofreció su vida como sacrificio en la cruz de Calvario por nosotros. Entonces, para un cristiano, esto debería ser central en nuestras vidas. Cuando tomamos la comunión debería ser algo serio, una celebración donde recordamos lo que Cristo hizo por nosotros y también recordamos el hecho de que Él ha prometido que va a regresar por nosotros. Y es una manera de proclamar el Evangelio, hablar acerca de lo que Cristo hizo por nosotros. Así es que vamos a tomar la comunión ahora. Espero que estén preparados. Esperamos que pronto podamos reunirnos en persona. Eso es en gran parte la idea de cuando nos reunamos, podamos tomar comunión, ser considerados, amarnos unos a otros y mantener a Cristo como centro de todo lo que hacemos.
Pero hasta entonces lo vamos a tomar yo aquí, ustedes allá, recordando que este pan no se convierte en el cuerpo de Cristo, sino que simboliza el cuerpo de Cristo que fue crucificado en la cruz. Y lo importante es haber aceptado en fe lo que Él hizo por ti en la cruz. Poder decir, como dice Pablo en Gálatas 2:20, estoy juntamente crucificado con Cristo y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Voy a leer de nuevo lo que dice, lo que Jesucristo le dijo a Pablo que le dijera a las iglesias. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Oremos. Padre Santo, gracias le damos de nuevo por este tiempo, por permitirnos escudriñar su santa palabra y aprender de usted. Ayúdenos a entender, a aceptar, a creer este asunto de la comunión, Padre, donde celebramos su amor hacia nosotros, que estuvo dispuesto a dar a su propio Hijo unigénito, para que todo aquel que en usted crea y en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Le damos gracias por ello. Le pedimos que cada vez que tomemos la comunión podamos recordar este gran regalo de amor que hemos sido otorgados como sus hijos, y que sigamos proclamando lo que usted hizo por nosotros, por medio de Jesucristo en la cruz. Le damos gracias por ello. Le pedimos que nos despida con su bendición. Todo en el nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Hasta luego.